Nos acompaña en este caso Víctor Jiménez Barrado. Él es compañero del Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas, doctor, pero en este caso tiene un conocimiento muy profundo. Su tesis doctoral habla sobre las ciudades y los núcleos urbanos en Extremadura. Entonces, tiene un conocimiento de la geografía urbana muy interesante sobre su relación con los objetivos del desarrollo sostenible, con la agenda urbana española y, por tanto, nos puede aportar una visión específica de este capítulo temático que nos pueda ser útil para ese objetivo de la jornada, que es tomar apuntes sobre los temas relevantes. La idea de la jornada, de la charla, se titula la adhesión de Extremadura en la agenda urbana española mediante la nueva ley del suelo. Entonces, sin más, Víctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada, el foro es tuyo. Bien, buenas tardes. Como ha dicho el compañero Santiago, mi nombre es Víctor Jiménez Barrado, soy geógrafo, soy profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde hace 10 meses. Y bueno, vengo a contarles este tema titulado La adhesión de Extremadura a la agenda urbana a través de su nueva ley, ¿vale? Lo primero es agradecer al Ayuntamiento la invitación y también, por supuesto, a Santiago. Y voy a hacer un recorrido que intento que sea una perspectiva amplia, general, bueno, una visión holística sobre la agenda urbana en Extremadura, pero voy a aportarle un punto crítico, también que veamos cuál es el punto en el que nos encontramos ahora, los retos, las oportunidades que tenemos y lo difícil también que puede ser plantear o hacer práctica o ejecutar la agenda urbana en la región extremeña. Lo primero que hay que contar, aunque ya se ha contado a través de otros ponentes en el día de hoy, es que la agenda urbana española es la historia de un compromiso reciente y que no nace solo en esa escala nacional, sino que va más allá y saltamos de escala y bueno, esto compromete también, y de hecho se enmarca esa agenda urbana española en una agenda urbana para Europa y esta, que es un compromiso, por qué no decirlo, estratégico entre los socios comunitarios, también se enmarca dentro de una esfera global, que es la nueva agenda urbana, que sale de la conferencia de Hábitat 3 celebrada en Ecuador en Quito, ¿no? Pero de ahí, luego, para pasar digamos, de esos compromisos también a la práctica, necesitamos otra serie de escalas, ¿no? La escala, por supuesto, en España, la escala autonómica, que es la que alberga las competencias en ordenación del territorio y urbanismo, y todavía más allá, para hacerla más, digamos, más ejecutable, lo que se plasma en las directrices o lo que se plasma en los compromisos, en esas escalas que hemos estado viendo durante el día de hoy, algunos casos y que supongo que mañana también vamos a ver eso, ¿no? Fundamentalmente lo que me quiero ceñir hoy es a una escala autonómica o la escala regional, ¿vale? Esa es la singularidad digamos, de la exposición que vengo a tratar hoy y lo salpicaré de algunos ejemplos a nivel local dentro de Extremadura, ¿no? Estos son los 10 objetivos de la Agenda Urbana Española, que en todas las diapositivas que hemos visto y todas las ponencias han estado presentes. Y, como digo, la singularidad aquí es que Extremadura ha llevado esto que era, digamos, un compromiso dialéctico, no vinculante, ¿bien? Ha dado un salto de gigante desde mi punto de vista, han sido valientes desde la Junta de Extremadura para lo que no era vinculante, convertirlo en vinculante, y lo han hecho a través de su legislación autonómica, que además es reciente, como ven ahí es del año 2018, aunque se pone en vigor en el año 2019, un periodo de tiempo que ha sido, bueno, digamos, también singular, ¿no? Por la pandemia y por lo que eso ha exigido o lo que ha significado en cuanto a digamos, la parálisis en todos los sentidos, ¿no? También en las iniciativas en cuanto a ordenación territorial y ordenación urbanística. Esa sería una de las singularidades, y otra de las singularidades está relacionada justo a lo que ha dicho el ponente anterior, es decir, entender que la agenda urbana se tiene que adaptar a cada uno de los espacios donde se va a aplicar
Y además de eso, entender que la agenda urbana en algunas regiones va a ser una agenda que va a ser más territorial que urbana. Y así lo entiende también la Junta de Extremadura, fijándose en que su territorio, pues, digamos, no se caracteriza por ser de los más o de los que tengan los mayores índices de urbanidad dentro de España, sino todo lo contrario, tienen los mayores índices de ruralidad. Bien, y esto que vengo a presentarles hoy, o esta vinculación que se hace, no es una vinculación que yo haga, que me siente en el despacho y, digamos, analice cada uno de los objetivos y lo vincule al articulado de la legislación o de la nueva legislación del suelo de Extremadura, sino que esta vinculación ya lo ha hecho la propia Junta de Extremadura y así lo expone en algunos documentos. Y estos son, pues eso, una veintena de artículos, si sumamos también la exposición de motivos y la disposición adicional tercera, donde podemos encontrar referencias concretas a cómo se va a aplicar o cómo se va este nuevo marco legal, autonómico, cómo se va a alinear con esos objetivos de la agenda urbana española. Vamos a ir uno por uno, como les digo, es un poco ambicioso la presentación, parece ser que tenemos 45 minutos para desarrollar la exposición, así que intentaré abordar los 10 objetivos, vamos a ver si me da tiempo, ¿no? El primero de ellos es el objetivo estratégico de ordenar el territorio, con esos objetivos que también hemos tratado en otras ponencias, en otras exposiciones, y simplemente para que vayan viendo un poco cómo están organizadas las diapositivas, ahí a la derecha, marcado en gris, estarían los artículos o las partes de la legislación donde se hace referencia específica a este objetivo, ¿no? Para que sepan que es algo muy concreto que se establece ahí. Bien, les decía, el objetivo de esta exposición no es solo relatar o describir, sino también saber en qué punto estamos, cuáles son los retos, cuáles pueden ser las problemáticas, ¿no? Una de las primeras problemáticas es que para ordenar el territorio es que el tamaño sí importa aquí, es muy importante. Bien, para ponerles digamos en un contexto geográfico, Extremadura es la quinta región en cuanto a tamaño o superficie dentro de España, ¿no? Si lo comparamos, presuponía, por supuesto, que el auditorio la mayor parte sería canario, pero para que digamos, tengamos una comprensión de cuál sería esa dimensión, esto supone o más que quintuplicar el territorio de Canarias, ¿no? Eso no sería un problema si viniera acompañado de una demografía pues, boyante o incluso, aparte de boyante, que estuviera bien repartida por el territorio. Ya sabemos que el reparto de la población en el territorio les dista mucho de ser ese reparto homogéneo que vemos en esa infografía, ¿no? En Extremadura hay grandes vacíos poblacionales. Antes decíamos, Extremadura quintuplica o más que quintuplica el tamaño de Canarias, pero su población es la mitad de la población canaria. Estamos hablando de en torno a 1 millón, no llega a 1.100.000 1.100.000 habitantes, ¿no? Y eso significa que además la distribución de esa población, bueno, pues genera vacíos poblacionales. Tenemos espacios que están muy por debajo de 15, 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, entonces estamos hablando de una densidad que es raquítica en comparación con la que puede tener Canarias. Canarias está en torno a 283 habitantes por kilómetro cuadrado, Extremadura está a la cola del país, ¿bien? En 25 habitantes por kilómetro cuadrado, de promedio regional, ¿no? Y como sabemos los geógrafos, el territorio no es solo espacio o espacio geográfico, sino que además son personas. Entonces, si no tenemos esas personas, somos parte de la España vacía o vaciada, pues es difícil también ordenarlo, ese territorio, ¿no? Bien, ahí ven digamos lo que sería la red de asentamientos de Extremadura y también la red urbana y la jerarquía urbana representada, ¿no? Los municipios más importantes serían aquellos que están en rojo. Presuntuosamente en Extremadura se les llama G7, porque son 7 municipios: Badajoz, Plasencia, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva, que ahora estará muy en las noticias, ¿no? Por su fusión, y Almendralejo, ¿vale? Pero estamos hablando de municipios que están en torno a 25.000 habitantes, el que menos habitantes tiene, Villanueva, y 150.000 habitantes que tiene Badajoz. Esas son nuestras ciudades, ¿vale? Y después tenemos pues, alrededor de unos 400, algo más de 400 asentamientos, ¿no? Que se reparten en 388 municipios. ¿Cuál es, digamos, la forma en que la Junta de Extremadura ha hecho alinear los objetivos de una agenda urbana a un espacio que no destaca precisamente por ser urbano? Pues
llamémosle el truco, ¿bien? Sería considerar ese espacio a través de ciudades dispersas. Es decir, imaginemos el entorno de Cáceres, supongo que lo ubican bien, pues en el entorno de Cáceres hay una serie de municipios que están, digamos, atraídos por la propia capital, ¿no? Entonces se entendería que toda esa zona y todos esos municipios involucrados funcionarían como una ciudad dispersa y cada uno de esos pequeños municipios sería pues, un barrio. Bien, entonces de esa manera se aplicaría, tendríamos ese apellido de agenda urbana para Extremadura. Entonces, esto es algo que ya se había propuesto hace como 30 años, tampoco digamos que se haya inventado ahora, ¿no? El Departamento de Geografía, precisamente, de la Universidad de Extremadura, en este caso, ya lo propuso en el año 1992, solo que bueno, pues hace 30 años y ahora es cuando se empieza a hablar de ello. En la agenda urbana, o digamos en la parte que se quiere captar y que se quiere coger de la agenda urbana y se traslada a la LOTU, una de las herramientas o digamos de los puntos de trabajo que se plantean es el de descentralizar. Descentralizar, es decir, que no todo dependa de Mérida, ¿no? Y las decisiones se lleven al territorio. ¿Cómo se llevan? A través de esos núcleos de mayor importancia, capitales comarcales y demás, donde se concentrarán bueno, pues una serie de oficinas técnicas, oficinas de gestión, ¿bien? Para desarrollar en ellas planeamiento, bueno, ayudar a los pequeños municipios. Entonces se da un doble movimiento, ¿no? Por una parte se centraliza de Mérida a esas 14, 15, 16 cabeceras comarcales y una concentración de los pequeños o mini municipios, que también se suele llamar, de las funciones urbanísticas a esas 14, 15, 16 cabeceras comarcales. ¿Por qué? Por uno de los problemas que también se han comentado hoy aquí, y es que hay un hándicap de que no hay recursos humanos. Entenderán que un ayuntamiento de 100, 200, 300 habitantes, de los cuales hay muchos en Extremadura, pues no tienen la posibilidad de tener un equipo técnico relevante para ni siquiera gestionar unas normas subsidiarias, ¿vale? Entonces, este sería el esquema, ¿no? El esquema sería el de repartir Extremadura digamos, o dividir Extremadura en una serie de áreas funcionales con unas capitales donde se concentrarían ahí también las oficinas técnicas de gestión y planeamiento, ¿no? Urbanístico. Bien, otro de los puntos o de las líneas de actuación será a través de los instrumentos de planificación. Por una parte, las directrices de ordenación territorial, que están inexistentes, igual que en Canarias, no existen y son los cimientos de la ordenación territorial, pero inexplicablemente no existen. De ahí partiríamos a los planes territoriales, ¿bien? Y por primera vez y de una manera, bueno, yo creo que muy acertada por parte de la Junta de Extremadura o de los legisladores, sería incorporar un tipo de planeamiento que es específico a el suelo rústico, que supone el 98,5% de la superficie de la región, ¿no? Y además no solo es crear un tipo de instrumento de planeamiento para esa clase de suelo, sino que además se hace desde una perspectiva territorial también. No se entiende ese suelo rústico como se hace ahora, o se solía hacer antes al menos, desde los municipios, sino que se entiende desde una escala supramunicipal. ¿Bien? Todo en la línea de lo anterior. Y más allá de esto, también se crea otra serie de instrumentos de ejecución, como podrían ser los planes de interés regional, que aquí los conocerán como los planes de interés insular o planes de interés autonómico. Ya saben sus potencialidades, ¿no? Y también sus peligros. Bien, como decíamos, este objetivo es ordenar el territorio y hacer un uso racional, conservarlo y protegerlo. Pero tenemos que tener en cuenta que a través de estos PIR, que vienen heredados de la ley anterior, también se han promovido este tipo de actuaciones, ¿no? Actuaciones de urbanizaciones, ahora ya sí se puede decir ilegales, declaradas por el Supremo, dentro de la Red Natura 2000. ¿Vale? Entonces tenemos que ser conscientes que la ley puede crear una serie de instrumentos que van a estar alineados con la agenda urbana española, sí, y con estos objetivos de desarrollo sostenible, pero son herramientas que dependen de cómo se utilicen. Y aquí vemos un ejemplo que digamos, no es de los mejores, ¿no? Bien, como ven ahí, ese ejemplo no se va a adecuar a esos principios, ¿no? Principios como, por ejemplo, la reducción del consumo de los recursos naturales y, sobre todo, en especial del suelo. Por ahí, el objetivo 1,
Y vamos a tratar ahora el objetivo 2, por supuesto que no lo vamos a hacer a todos sus epígrafes, y como veis el objetivo 2 es evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. Yo os decía que Extremadura no destaca por ser una región eminentemente urbana, sino todo lo contrario. Entonces, de alguna manera también habrá que adaptar este objetivo, ¿no? Habrá que pensar la agenda urbana española en la clave de una agenda territorial española. ¿Qué dice el nuevo articulado o el articulado de la nueva ley del suelo? Pues que el objetivo, sobre todo, va a ser la complexión, es decir, completar esas tramas urbanas, eso de queso gruyère, ¿no? Tapar esos agujeros que se crearon durante las últimas décadas del urbanismo español, sobre todo a partir de la desregulación del año 98, ¿no? Del suelo. Entonces, el objetivo para la nueva ley del suelo de Extremadura será compactar y mejorar lo que ya existe, ¿no? Mucho más y por encima de crecer, de expandir la ciudad, lo cual tampoco tendría mucho sentido debido a que Extremadura, pues a nivel demográfico, es regresiva a día de hoy, sigue perdiendo población. Entonces, es uno de los dilemas, ¿no? ¿Cómo planificar para una región que no crece? Bien, este es uno de los paisajes habituales. Este es un caso extremeño, pero también es uno de los paisajes habituales que tenemos en España, ¿no? A raíz de esa gran vorágine urbanística que se vivió hace 2 décadas, ¿no? Esta es la ciudad de Cáceres. Como ven, tiene una extensión, digamos, importante para su volumen demográfico. Cáceres tiene unos 95.000 habitantes, menos que Telde, ¿bien? Y ven que, digamos, es bastante extensa. Se ha perdido, por supuesto, la escala humana. Y esto es lo que encontramos en sus periferias, es decir, periferias urbanizadas pero no edificadas. Ahí va a estar el objetivo de la nueva ley del suelo, y eso estará acorde, por supuesto, a esa agenda urbana española, ¿no? Impedir que las ciudades extremeñas sigan siendo un modelo de ciudad dispersa. Porque, en contra de lo que podría pensarse, y a pesar de que Extremadura, como les digo, no es una región que destaque precisamente por sus ciudades, pues vemos que tenemos algunas de las ciudades más dispersas de España. Este no es un estudio que se haya hecho desde allí tratando los casos solo de Extremadura, sino que es un estudio de la Universidad de Oviedo en el cual se pone de manifiesto que de las 11 ciudades más dispersas de toda España, 3 son extremeñas, ¿no? Al menos, incluso para mí, el dato sorprende, supongo que también a ustedes les sorprenderá, ¿no? Cáceres es la 4ª, Mérida la 10ª y Badajoz la 11ª, ¿no? Y no solo es una metodología, no es que este resultado no lo dé una sola metodología, sino que otros estudios científicos y desarrollados desde otras zonas también nos dicen lo mismo, ¿no? La ciudad de Cáceres destaca por su dispersión, con 95.000 habitantes. Y además esto es fruto, como les digo, de las últimas 2-3 décadas dentro de la historia urbana de la ciudad. Las ciudades extremeñas, en contra de la lógica, han perdido la escala humana que deberían tener y que, por supuesto, que defiende la agenda urbana española. Si lo ven ahí, ven que el índice de compacidad es un poquito superior al promedio de las ciudades asiáticas y un poquito inferior a de las ciudades europeas. Bien, este objetivo también avanza con respecto a otros subobjetivos, por ejemplo, el de la contaminación, ¿no? La creación de zonas de bajas emisiones, que también es muy común a día de hoy y que se ha implementado en esas ciudades de Extremadura, como por ejemplo podrían ser Mérida, Plasencia, Cáceres y Badajoz. Lo que se podría decir de esto es que estas políticas han estado concentradas en algunas partes de las mismas ciudades, es decir, no se han aplicado de manera transversal a ellas, sino que hemos focalizado la atención en aquellos espacios más atractivos. Por ejemplo, los espacios patrimoniales. Cáceres es ciudad patrimonio de la humanidad y ahí sí se han implementado zonas de bajas emisiones, o pues las zonas destinadas al turismo, ¿no? Protección patrimonial y turismo, que también hay veces que van dadas la mano, y es ahí donde se han implementado esas zonas de bajas emisiones.
les traigo un poco el comentario crítico de decir por qué no en otras zonas, ¿no? ¿Y esto atiende solo a los objetivos de agenda urbana española o estamos atendiendo a otros objetivos distintos? Bien, lo mismo con la contaminación, ¿no? Con la contaminación, perdón, lumínica. Igual se han implementado iniciativas acorde a esa agenda urbana española para promocionar que los municipios cambien y sean más eficientes en el uso de sus recursos, de su iluminación, pero también cabe la duda de pensar si se hace para alinearse a la agenda urbana española o también pensando en un rédito ligado al turismo, ¿no? Bien, hasta ahí el segundo de los objetivos. Como ven, siempre con una referencia al articulado donde se habla de ello, ¿no? Y este tercer objetivo es el objetivo de prevenir y reducir los impactos del cambio climático. También, pues de rabiosa autoridad, en este caso también Extremadura, hace bien poco. Yo lo que les vengo a decir es que Extremadura, en términos de sostenibilidad ambiental, está muy bien. Está realmente bien. En términos de sostenibilidad global, que es la que se debe contar, la sostenibilidad ambiental junto a la económica y la social, estamos muy mal. No se puede decir otra cosa de una región que es la más pobre del país, ¿no? Entonces, todo va un poco unido, ¿no? ¿Por qué está bien Extremadura en términos de sostenibilidad ambiental? Bueno, pues porque en Extremadura no existió industrialización. Bien, y por supuesto que estamos muy bien en cuanto a índices de gases de efectos de efecto invernadero, porque no tenemos industrialización. Bien. Lo que sí estamos bien y estamos acorde a la agenda urbana española y a los objetivos del desarrollo sostenible, pues es en esa sostenibilidad en cuanto a arrojar huella de carbono o huella ecológica positiva. Extremadura es una de las pilas verdes del país, ¿no? De hecho, el otro día el presidente del Gobierno hablaba de que Extremadura no va a ser una de las regiones que sean líderes en este proceso, en esa transición ecológica, sino que va a ser la líder, ¿no? También entraba, por supuesto, dentro de una declaración política, ¿no? Pero sí hay una verdad dentro de eso, ¿no? Extremadura tiene muchos recursos y lo ha sabido explotar bien, ¿no? Desde los recursos de energía hidroeléctrica hasta pues, sus horas de luz, bien, con las nuevas plantas fotovoltaicas o, más recientemente, aunque habrá que tener cuidado también sobre la explotación de ese tipo de recursos, sobre las reservas de litio para desarrollar pues, desde baterías de coches eléctricos, por ejemplo, ¿no? Bien, pero incluso aquí vemos como hay algunos elementos, y aquí radica la dificultad de aplicar una agenda urbana y de que todas las acciones confluyan hacia la sostenibilidad, ¿no? Porque parece ser que algunas acciones, esto es como un cubo de Rubik, ¿no? Mueves una pieza y se te mueve la de la otra cara y al final no acabas de completarlo nunca, ¿no? Cuando nosotros promocionamos el hecho de que haya placas solares y grandes campos de placas solares, pues estamos alineándonos con un objetivo de sostenibilidad. Pero quizá nos estamos saliendo, estamos marcando el pie fuera del camino cuando nos fijamos que la exposición de motivos, por ejemplo, dice la ley promueve herramientas que permiten controlar y corregir impactos ambientales y paisajísticos. Aquí hay un impacto claro a nivel paisajístico. No sé si han tenido la oportunidad de aparecer o pasear o visitar Extremadura y verán que son hectáreas y hectáreas de este tipo de placas que compiten en uso y consumen también espacio que podría estar destinado a otras cuestiones, ¿no? Productivas o no productivas. Bien, eso por la parte crítica. También por la parte, por supuesto, que las hay positivas. Voy combinando un poco de unas y de otras. La Junta de Extremadura también sabe que la escala positiva donde se debe implementar esto es una escala inferior. Por ejemplo, llegar a subvencionar digamos, la incorporación de placas o energía para edificios autónomos, ¿no? ¿Bien? Que estas plaquitas que ven aquí y que se reparten por todo el territorio extremeño, del que somos una potencia, pues que pasen a ocupar los espacios urbanos y las azoteas, ¿no? Ya se están implementando políticas de este tipo, vía subvenciones, y también alineados a esa agenda o a los objetivos de desarrollo sostenible y agenda urbana española. Y esta diapositiva la metí hace 3 días y no estaba contemplada de un inicio, pero
si es el objetivo 3, prevenir y reducir los impactos del cambio climático, pues tuve que meterlas, ¿no? O sea, saben que hace muy poco ha ardido las Urdes y también ha ardido parte del Parque Nacional de Monfragüe, más la Reserva de la Biosfera, no tanto el Parque Nacional, y esto ya lo sabíamos que iba a pasar. De hecho, este mapa que hay aquí es de mi tesis doctoral, tiene como 4 años. Sabíamos que en esas zonas iba o hay un alto riesgo de incendios, ¿no? Entonces, tenemos que intentar, no vamos a eliminar los incendios, porque los incendios forman parte del paisaje y del clima mediterráneo incluso, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes de que ahora mismo tenemos una ocupación del espacio, del territorio, que esos incendios sí pueden afectar a nuestra población, ¿no? Eso también es parte de la cartografía que manejaba en la tesis doctoral, y son el número de viviendas dispersas, no las que están en núcleos urbanos y demás, sino son viviendas dispersas en el suelo no urbanizable que se pueden haber visto afectadas por ese tipo de casuísticas como son los incendios, ¿no? Vamos al objetivo 4, creo que vamos bien de tiempo, y el objetivo sería hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. En este objetivo no me voy a centrar mucho, pero les voy a decir por qué no me voy a centrar mucho. Porque la Junta de Extremadura ya lo ha hecho por mí. Es verdad que este es uno de los grandes puntos fuertes donde el Gobierno de Extremadura, también ha avanzado a grandes pasos. No sé si para la población canaria, en estos 10 meses que llevo viviendo aquí, no he logrado captar si el término de economía verde y circular está entre la población, o se conoce por la población, o si es que eso suena a chino, pero les aseguro que entre la población extremeña sí que es un término muy conocido. No sé si cuando rascas la población extremeña sabrá realmente lo que significa, pero sí que es verdad que a nivel mediático el Gobierno o la Junta de Extremadura está incidiendo en ello, y aparte de a nivel mediático, por detrás también hay un trabajo muy interesante, ¿no? Que implica pues, la creación de redes como ven ahí, 143 ayuntamientos de 388 que hay en total, es decir, una adhesión muy importante a este tipo de estrategias. 153 centros educativos, 173 empresas, asociaciones, y todo esto también acompañado de acciones legislativas, como la propia LOTUS, como la propia Ley del Suelo, y otra serie de leyes que se están implementando, ¿no? Y junto a eso, líneas de investigación y también de educación, ¿no? Con respecto a educar en este asunto de la sostenibilidad, de la economía verde y circular, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, un máster de economía verde y circular que es el primero en España, ¿no? Es importante, yo creo, esta acción. Desde mi punto de vista lo están haciendo bien, porque supone primero educar a la población para que lo interioricen, para que crean en ello y digamos, lo desarrollen, ¿no? También tengo que decir que es mucho más fácil aplicar economía verde y circular en Extremadura, donde tenemos un gran territorio que poner en marcha, que no en otras zonas de España, ¿no? Bien, o incluso en otras zonas de España que pues, se encuentran totalmente industrializadas, artificializadas, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos, en cierta medida, una hoja en blanco, ¿bien? Y eso que nos afectó en el pasado por un subdesarrollo, ahora puede ser que nos beneficie porque tenemos un punto desde el que partir casi en blanco, ¿no? Bien, marchamos entonces al objetivo 5, que sería el objetivo estratégico de favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. También aquí se habló en una de las exposiciones anteriores que el objetivo no es que ir desde mi punto de origen a mi punto de destino con una bicicleta y consumir poco, sino que además de eso el objetivo debería ser que el punto de origen y que el punto de destino estén próximos, porque nuestras mallas urbanas son muy complejas, bien, y que tienen una gran diversidad de usos. Eso a día de hoy no pasa, no suele pasar, no solo en Extremadura, sino en toda España. Hay algo muy concreto que también quiero casi decir alabar dentro de los redactores de esta legislación, es que en la propia ley se establece una prioridad que se debe aplicar dentro de los instrumentos de planificación. Esto ya no es solo un esquema en una disertación o en una ponencia, es ley. Bien, es un artículo que los redactores de planeamiento deben tener en cuenta a la hora de hacerlo. Y además,
como digo, ordenado 1, 2 y 3. Creo que está bastante claro, ¿no? Primero los desplazamientos peatonales y de ciclistas, después el transporte público de cualquier clase y posteriormente el transporte colectivo, ya sea público o ya sea privado. Como ven, la agenda urbana española pasa del compromiso de algo puramente dialéctico a ley, a una obligación, a algo que se debe llevar a un instrumento de planificación. Yo creo que eso es bastante destacado. Bien, tenemos que tener en cuenta que la agenda urbana aquí puede ser que no haya sido el incitador real, sino que esto parte mucho más atrás, ¿no? Cuando ya hemos obtenido, o gran parte de la sociedad ha tenido una sensibilidad ambiental y cuando vemos que el cambio climático es algo real, es algo que hoy afecta y que, por ejemplo, en Extremadura, la semana pasada, 45 grados, a nosotros con 40, 41 grados nos va bien, más o menos. Estábamos acostumbrados a eso, pero ya 45 grados 5 días seguidos, pues bueno, es otro nivel, ¿no? Entonces, vemos ahí que este ha sido el incitador, pero también tenemos que tener en cuenta que ha habido, particularmente hasta hace muy poquito, aceleradores, ¿no? Aceleradores como pueden ser el coronavirus e incluso también la inflación, ¿no? Que nos lleva a pensar el mundo de otra manera. Este tipo de iniciativas en Extremadura pues, han sido, por ejemplo, la peatonalización, pero también yo también empiezo al examinarlo, a dudar si realmente es una alineación a la agenda urbana española o está respondiendo a otros fines, porque la peatonalización da la casualidad que no se ha llevado a cabo en los barrios periféricos, sino que normalmente se ha llevado en los barrios centrales, en las zonas comerciales, en los centros históricos. Entonces, vamos a ver si realmente es una adaptación a la agenda urbana española o bueno, es otro tipo de cuestiones, ¿no? Otra de las medidas sería el fomento de la electrificación, sobre todo en las grandes ciudades extremeñas, que son las que, digamos, tienen esa dimensión que permite hablar de parques de vehículos públicos electrificados y demás. Bien. Y la implementación de infraestructuras como los carriles bici o también incluso los cargadores para coches o otro tipo de vehículos eléctricos. Y en relación también a esa coyuntura más próxima en el tiempo, pues ese urbanismo táctico que ha venido o ha traído muchas mejoras dentro de las ciudades, no solo las extremeñas, y que ojalá en algunos casos pues hubieran llegado para quedarse, ¿no? Hablo de peatonalizaciones, hablo de prohibición de tránsito para vehículos pesados por algunas zonas, eliminación de plazas de aparcamiento cerca de los colegios, por ejemplo. Bien, ahí ven algunas de las iniciativas, como por ejemplo la que hay aquí en Cáceres, ¿no? Donde la arteria principal, que es el paseo de Cánovas para los cacereños y para ustedes, Iván, la Avenida de España, pues durante unos meses en pandemia y cuando había las mayores restricciones, pues se deshabilitó para el tránsito de vehículos y se habilitó enteramente para el tránsito peatonal, ¿no? Ahí les salpico con algunas de las noticias para que veamos que estas políticas ya se están implementando, ya se están llevando a cabo en las grandes ciudades extremeñas. Grandes ciudades extremeñas, cuando digo grandes ciudades extremeñas, entiendan en el contexto de lo que hablo, ¿no? Y políticas que ya están aquí como la de Badajoz sobre la creación de un parque de autobuses, de guaguas eléctricas, ¿no? Completamente eléctrico, que no creo que tenga nada que ver con las próximas elecciones. Creo que es real que eso va a pasar. Bien, vemos ahí que volvemos a encontrar dentro del articulado los compromisos o los lineamientos de la agenda urbana digamos, en ese texto de los artículos, ¿no? Dice, criterios de ordenación sostenible. Dice, promoverán la calidad y funcionalidad de los espacios y dotaciones públicas, de forma que al establecer su localización se dé prioridad al criterio de proximidad a sus usuarios, ¿no? Ahí también hablamos de crear una ciudad que sea también más compleja. Yo le voy rápidamente a hablar de dos casos, ¿no? Los dos casos se dan en la ciudad de Cáceres. Uno de ellos es antiguo y otro nuevo. En verde, el antiguo. En verde vemos el traslado de la Universidad de Extremadura, del campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura, que estaba en pleno recinto intramuros de la ciudad, y
lo llevan a la periferia para crear un campus, digamos, a la americana, ¿no? con grandes espacios, grandes instalaciones, pero ¿eso qué supone? Ahora que estamos hablando de sostenibilidad y de las líneas de actuación de la agenda urbana española, supone que 10.000 universitarios que viven en Cáceres se desplazan, si van a clase, diariamente desde el centro de la ciudad a el campus que está a las afueras. Bien, eso fue una política que se llevó a cabo en los años 90 y digamos que tiene un pase porque digamos, no había la concienciación que hay hoy, no estaba la agenda urbana española, no había una serie de documentos y de compromisos a nivel global, europeo y nacional. Vale, está bien. Pero ahora les voy a hablar de este caso, ¿no? Que es el traslado del hospital provincial desde Cánovas, desde el centro de la ciudad, hacia una periferia más periferia. Bien, entonces ahí vemos que también se generan esas mismas dinámicas. Crear una ciudad de 95.000 habitantes, obligar a los ciudadanos a realizar esos movimientos pendulares diarios. Bien, además por vías que no están del todo preparadas para aguantar ese tipo o ese volumen de tránsito. Pero aquí también quiero poner un asterisco al menos. Esto, en una escala urbana, en relación con los objetivos de la agenda urbana española, no se entiende. No tiene sentido que hayan hecho o que hayan realizado esa acción, trasladar del centro de la ciudad digamos un servicio público como un hospital hacia esa zona. Pero todo esto es mucho más complejo, porque yo les dije, es que la agenda urbana española o la agenda urbana extremeña no es una agenda urbana, sino que es una agenda territorial extremeña. Entonces, ahora sí, lo que antes en la escala urbana no se alineaba con la agenda urbana española, ahora en la escala territorial sí se alinea, porque tenemos que tener en cuenta que Cáceres es la segunda provincia más grande de España, que ese hospital es provincial y que, por lo tanto, no va a atender solo a lo que tiene al lado, que es Cáceres, bien, y que llegarán en alrededor de 15 minutos en función de la zona que vivan de Cáceres, sino que la Junta de Extremadura ha instalado digamos, ese hospital ahí, junto a una autovía, porque va a prestar servicio a Trujillo, a Navalmoral y a Plasencia, que son 3 de los núcleos más poblados de la provincia, ¿no? Entonces, lo que con unas gafas de escala corta, digamos, de escala urbana, no parece ser que se alinee con la agenda urbana, cuando lo llevamos a una escala territorial vemos que sí cobra sentido y que tiene relación con esa agenda urbana, ¿no? En el objetivo estratégico 6 está el de fomentar la cohesión social y buscar la equidad. Aquí hay 2 subobjetivos muy distintos. Los 2 hablan de una exclusión o de una marginación, una por renta y otra por sexo, género, llamémosle como sea, ¿no? Una crítica y una alabanza. La crítica está en que en la región más pobre de España, como yo les decía, hay bien poco en relación al subobjetivo o el objetivo específico 1 o 6.1, que es el de la pobreza. Y una alabanza, y es que han hecho muy buen trabajo en cuanto a la adecuación de la perspectiva de género a la planificación territorial y a la planificación urbanística. Este estudio que ven aquí, que no es mío y tampoco surge de Extremadura, sino que es un estudio a nivel pues, nacional y que compara distintas acciones en las autonomías, vemos cómo Extremadura se encuentra entre los primeros puestos, junto con Euskadi, junto con el País Vasco, en cuanto a la adecuación de la perspectiva de género, no solo en una escala territorial urbana, sino lo que yo destaco también más en un instrumento legislativo. Bien, eso de pasar de los compromisos o de la dialéctica a pues, un articulado que nos obliga, ¿no? Todavía más allá, y creo que, no sé si mañana se hablará un poco de esto, de guías como la que aquí ha hecho la Junta de Extremadura, se han creado guías para ayudar a los redactores de planeamiento a incorporar esa perspectiva de género, que pues dentro de la sociedad en la que vivimos hace falta, ¿no? Digamos una pequeña ayuda, una pequeña educación en ese sentido para poder incorporar esa perspectiva. Y además todavía, además de la ley, además de esta guía, se ha creado una orden específica para regular normas técnicas con esa perspectiva de género. Y otras determinaciones que van desde crear dentro de las memorias informativas de los instrumentos de planeamiento datos estadísticos desagregados con perspectiva de género, hasta revisar la toponimia de las ciudades que está muy descompensada
a favor de los nombres o topónimos masculinos, la catalogación del patrimonio material o inmaterial vinculado a la mujer, pero eso pasando también por una serie de procesos participativos que tengan en cuenta esa perspectiva, ¿no? Se ha llegado hasta la escala ya no solo legislativa y de discurso, sino a una escala práctica, y hay ensayos también en la ciudad de Cáceres en los cuales, a través de un mapeo colaborativo, pues se ha llegado digamos, a cartografiar escondrijos, iluminación insuficiente, es decir, espacios que podrían ser inseguros, y de ahí, a través de esas experiencias, trasladarlo a un nuevo plan general municipal de Cáceres y digamos que se incorporen este tipo de perspectivas que también están en la agenda urbana española. El objetivo 7 es impulsar y ofrecer o favorecer la economía urbana, y como les digo, Extremadura no es urbana, Extremadura sobre todo es rural. Entonces, este objetivo se ha adaptado. Decíamos que la agenda urbana es un documento vivo y adaptable, y Extremadura lo ha adaptado. Y favorecer la economía urbana lo que significa es poner en funcionamiento todo ese espacio rural que tiene. Bien, entonces, valorizarlo a través de las calificaciones de suelo, y ahí ven, este es el mapa de todas las calificaciones rústicas que hay autorizadas que hay en la región, y ahí van desde grandes proyectos hasta una pequeña tienda en el suelo rústico de venta de, no sé, de tomates o de hortalizas, ¿no? Entonces, por lo tanto, favorecer la economía urbana se hace impulsando el espacio rural dentro de Extremadura. Bien, el objetivo estratégico 8, que también se ha hablado hoy de él, es garantizar el acceso a la vivienda. En la ley de Extremadura, la nueva ley del suelo de Extremadura, hace una distinción, yo creo, muy interesante. Por una parte, hablan de una vivienda, lo de constitucional lo he puesto yo, pero hablan de una vivienda que alude a ese articulado de la Constitución, una vivienda constitucional, que es una vivienda que además se alinea perfectamente con los objetivos con digamos, el sentir de la agenda urbana española, porque es una vivienda que se aplica o que se da en el suelo urbano, es decir, sirve para compactar las mallas urbanas, forma núcleos de población, se utiliza como una vivienda permanente, ¿vale? Y además está totalmente dentro insisto, del contexto del suelo urbano, del suelo urbanizable, porque está dotada del abastecimiento público, ¿no? Van más allá, en la Junta de Extremadura es algo también a alabar, y es que eso que en la Constitución se dice o se define como vivienda digna, no solo llevan a una vivienda digna en términos de inmuebles, sino también en términos del entorno que le rodea a esa vivienda, ¿no? Y por otro lado, pues habla de otras viviendas que tienen que existir y que no se les puede negar en la existencia, por supuesto, pero pues las clasifican y las dividen como otra serie de viviendas que son las que hemos visto antes, que estaban afectadas por los incendios y que no están, por supuesto, en la línea de la agenda urbana española, porque promueven una urbanización dispersa, que no está vinculada a las redes públicas y que también tienen un uso que no va a ser permanente, sino que va a ser temporal, ¿no? En este punto del acceso a la vivienda, quiero poner de manifiesto algo que me parece crítico y que me parece incluso peligroso, ¿no? El hecho de que no se implante un mínimo de porcentaje de vivienda. Eso se elimina y se quita de la ley. No hay un porcentaje mínimo de vivienda protegida, sino que esa se traslada a los planes de vivienda. En pos de agilizar, que yo lo entiendo la motivación, ¿no? En pos de agilizar y flexibilizar las políticas de vivienda, se elimina ese porcentaje mínimo, ¿no? Vuelvo a vincular también esto con que Extremadura es la región más pobre de España. Entonces, yo creo que también será en la que sea necesario este porcentaje, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la política pública de vivienda en Extremadura, en años precedentes, se ha desarrollado a través de los planes o de los proyectos de interés regional, se ha desarrollado a través de grandes paquetes, como este que ven aquí, y que está como a 10, 12 kilómetros del núcleo urbano de Badajoz, y que no tiene una verdadera buena conexión. Se empezó edificando residencias, pero no tenían servicios. Bien, entonces, por supuesto que eso no es no va a ser el espacio urbano deseado por
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por la Agenda Urbana Española. También es verdad que Extremadura, igual que hago la crítica, también ha sabido ver en la Junta de Extremadura la posibilidad de adherirse a estrategias que se lanzan desde el Ministerio sobre la subvención subvención en la compra de casas, sobre todo en espacios rurales, ¿no?, de menos de 5.000 habitantes. Ya muy rápido, el objetivo estratégico 9, que en el caso de Extremadura no es nada baladí, ahora lo vamos a ver por qué, que sería el de liderar y fomentar la innovación digital. Hay muchísimas iniciativas a nivel local que tocan muchos puntos, como por ejemplo el despliegue de la fibra óptica dentro de los ayuntamientos de Extremadura, bien, y una estrategia que está en relación a la implementación de las Smart Cities, y aquí pues las Smart Cities, y llevarlo no solo a cities, sino a pueblos, ¿vale?, porque es lo que tenemos en la región. Les decía que no es baladí, y esta disposición adicional tercera obliga el uso de esos medios electrónicos, porque esto es un caso real, ¿no? Imagínense que ustedes son vecinos de Bonal de los Montes, que es de la provincia de Badajoz. Cáceres es la segunda provincia más grande de España, Badajoz es la primera, y ustedes tienen que, o tendrían que, hacer un trámite en su capital provincial. Esto es lo que les implicaría, ¿no? Por supuesto que en tren no van a ir, de eso no vamos a hablar. No van a ir tampoco en autobús, que supondría más coste y más tiempo, y van a ir en vehículo privado, bien, tardando 3 horas y 10 minutos, cuando quizás se podría hacer, y ahora ya sí, gracias a esta legislación, se va a hacer o se tiene que hacer por medios telemáticos, ¿no? Entonces ahí el problema resuelto. Y por último, estoy en 45 minutos, por último, el objetivo estratégico, mejorar los instrumentos de intervención y de gobernanza. Es decir, todo lo anterior va a tener un medio, una canalización, y esa canalización debe ser a través de instrumentos. Bien, entonces, Extremadura lo tiene muy claro, o al menos así lo ha plasmado en la ley, que es la simplificación. La simplificación, y sobre todo una simplificación que se centre en la mayor parte del territorio y la mayor parte de los municipios de Extremadura, es decir, en aquellos municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, bien, que son los designados como municipios de base. En la propia ley también se hace esa distinción. Los municipios de base son los que tienen menos de 5.000 habitantes. Es decir, hay una acción concreta o una solución concreta para la menor parte de la población extremeña, 1/3, y que cada vez va a ser menor, pero para el 90% de los municipios de Extremadura, que tienen menos de 5.000 habitantes, 9 de cada 10 tienen menos de 5.000, y para el 72% aproximadamente del territorio extremeño, ¿vale? Esto que ven aquí, estas manchas tan rojas, es porque también tenemos grandes términos municipales. El de Cáceres es el primero de España, el de Badajoz es el tercero, es decir, bueno, hay una complejidad, como les digo, en el que el tamaño también importa a la hora de ordenar el territorio. Empezamos hablando de esto. No se puede hacer la casa sin tener unos buenos cimientos. Extremadura tiene las competencias las competencias de ordenación territorial y urbanísticas desde hace ya décadas, y no han sido capaces de crear unas directrices de ordenación territorial, lo que me parece bastante grave. Los planes territoriales los ven ahí, en este mapa, en verde los que han sido aprobados, en azul los que tienen algún grado de tramitación, y allí donde no ven trama es que ni siquiera hay una delimitación de cuál sería el ámbito de un plan territorial. Entonces estamos totalmente desnudos en esos municipios que hay aquí, porque no tenemos DOT, no tenemos directrices de ordenación, tampoco tenemos un plan territorial, ni se le espera a corto o mediano plazo. Y luego nos vamos y nos trasladamos al mapa que tenemos a la derecha, que lo verán un poquito más coloreado, pero realmente lo que les digo es que lo que hay ahí son instrumentos de planificación urbanística muy obsoletos, muy anticuados, en los cuales pues esta ley que contiene tantos beneficios no se puede aplicar, porque son o proyectos de delimitación del suelo urbano, o normas subsidiarias de los años 80, de los años 90, o planes generales de los años 90, ¿bien? Y solo un 10-15% está adaptado a la nueva legislación. Cuando digo a la nueva legislación, digo a la del año 2001. A la nueva legislación del 2018 y de la que estamos hablando, pues
no tengo el cálculo ahora mismo, pero no pueden superar el 2-3% de los municipios de Extremadura, ¿no? Entonces, yo les pongo esta diapositiva porque empecé insistiendo en que Extremadura tiene o ha hecho una gran apuesta al incluir los objetivos de la Agenda Urbana Española en su legislación, es decir, pasarlo de lo no vinculante a de lo obligatorio. Pero si los instrumentos no nos acompañan, tenemos el riesgo de que todo esto quede en negro sobre blanco, que está bien para traer aquí y sacar pecho de ello, que hemos sido capaces de saltar y considerarlo como algo obligatorio, pero también puede quedar en papel mojado, ¿no? Entonces eso creo que es muy peligroso, ¿no? Finalmente, una reflexión es que instancias como esta, que habéis organizado hoy aquí, creo que son también muy relevantes en cuanto a que se necesita más educación, también más transferencia de lo que es la agenda urbana española, cuáles son sus objetivos, que la población lo entienda bien para que participe más y sobre todo para que participe mejor, siendo conscientes de lo que esto les va a suponer. No ya solo, incluso aquellos que lo quieran ver desde un plano egoísta, no solo por lo que le va a suponer a nivel de la sociedad, sino incluso lo que le puede suponer a nivel individual. Esto hasta aquí y muchas gracias al Ayuntamiento y también a Santiago.